de ¿por qué no soy? Y si recuerden, los que han estado aquí desde el principio, si no, recuerden que tenemos toda la información en línea, la pueden acceder ahí. Pero hemos estado viendo varias cosmovisiones, hemos estado viendo, empezamos viendo por qué no soy ateo, después vimos por qué no soy agnóstico, por qué no soy testigo de Jehová, por qué no soy budista, musulmán, hindú, y pasamos por la mayoría de las cosmovisiones más importantes que hay, y finalmente estamos viendo por qué no soy judío, ¿o lo soy? ¿Por qué la pregunta al final? Porque el judaísmo y el cristianismo tienen una liga muy estrecha, y es lo que empezamos a ver la clase anterior. Empezamos a tratar de entender si nosotros como cristianos hemos abandonado nuestras raíces judías o si hay todavía esa liga hasta el día de hoy. Y una de las cuestiones que veíamos la vez pasada es que las definiciones son importantes, y en especial la definición de lo que es un judío. Preguntábamos hace 8 días, ¿qué es lo que hace que una persona sea judía? ¿Qué es lo que hace a un judío? ¿Un judío nace o se hace? ¿Sí? Había un chiste por ahí que decía que, ¿cómo identificas un judío? Dice que un judío llegó a un periódico para poner un anuncio de ocasión, porque un obituario para su esposa, y llega y le dice al trabajador del periódico, dice, pon este anuncio por favor, pon Raquel murió. Ya ve que los judíos cuidan el dinero. Le dice, oiga, pero cuesta lo mismo poner 8 o 7 palabras que poner 2 palabras. Dice, bueno, ok, ponga entonces Raquel murió, se vende ropa de mujer barata. Esa no es la mejor forma de identificar a un judío. Veíamos que hay otras formas de identificar a un judío. ¿Qué es un judío? Bueno, veíamos varias formas distintas de lo que puede ser un judío. Decíamos, ¿es un judío aquel que nació en Israel? ¿Es un judío aquel que tiene cultura judía? A lo mejor guarda ciertas costumbres, a lo mejor come cierto tipo de comida. Sí, ustedes saben que los judíos no comen puerco, no comen pescado que no tenga escamas, llevan ciertas costumbres. Bueno, ¿es lo que hace eso un judío o no? Yo decía, bueno, yo no soy ninguno de los dos, yo ni nací en Israel, ni guardo las costumbres judías del Nuevo Testamento. ¿Qué tal un judío genético? Decíamos, bueno, puede haber un judío genético, que es el judío que desciende de los patriarcas judíos. ¿Quiénes fueron? Abraham, Isaac, Jacob. Y esa línea genética puede definir lo que es un judío genético. Yo hasta donde sé no tengo sangre judía, pero quién sabe, por ahí nunca me he hecho una de esas pruebas de ADN. Puede ser que lo tenga, pero lo más seguro es que no. Y veíamos que hay también lo que sería un judío religioso. ¿Qué es un judío religioso? Bueno, es el que lleva ciertas creencias religiosas acerca del judaísmo, de su origen. Veíamos varias subdivisiones del pueblo, de los judíos, de la religión judía, que hay judíos ortodoxos, conservadores, reformados, hay judíos mesiánicos, hay de otros tipos también de judíos por ahí. Y veíamos también que en el siglo I había varios tipos de judíos. ¿Se acuerdan? Pablo pertenecía a los fariseos, era un fariseo. Los saduceos también estaban ahí. Los saduceos, ¿se acuerdan que ellos no creían en la resurrección? Probablemente porque solamente utilizaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la Torah o la Torah. Estaban los esenios. ¿Han oído obviamente de los rollos del Mar Muerto?
Bueno, eso, los esenios, que eran una secta separatista de los judíos, que decían, estas líneas judías se han corrompido, nosotros nos vamos a separar y vamos a poner nuestro judaísmo como debería ser. Esos eran los esenios y escribieron lo que tenemos hoy en los rollos del Mar Muerto. Había otra que eran los nazarenos, la vimos, ¿se acuerdan? El cristianismo primitivo lo consideraban como una secta judía y le llamaban nazarenos, lo pueden ver en Hechos 24. Todo esto lo vimos. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos decidir o discernir si alguien es un judío religioso o no? Bueno, pues aquí es donde entra nuestro amigo el rabino, famosísimo rabino, que hasta nuestros días lo reconocen los judíos como una autoridad dentro del judaísmo, que fue el rabino Moisés Maimónides. Maimónides era un teólogo judío medieval muy famoso, y él estableció 13 reglas o 13 principios que todo judío debía seguir. Es decir, usted, para poder ser llamado judío, debía de cumplir al menos con estos 13 principios, y estuvimos viendo los principios uno por uno, llegamos hasta el número 4, me parece. Vamos a recorrerlos muy rápidamente. El primer principio que decía Maimónides es este: para ser judío hay que tener esta creencia en un creador, un ser que es él mismo completo en existencia y que causó todo lo que existe. ¿Quién me puede decir, a ver, aquí hay varios teólogos, ¿quién me puede decir cómo se llama la propiedad o el atributo de Dios que se refiere a su autoexistencia? A su autoexistencia. Es decir, que Dios no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Omnipresencia. No, hay otra. El ego eimi. Es otra. Tiene un nombre, así como omnipotencia, omnipresencia. Es otra. Se llama, empieza con A. Autosuficiencia. ¿Cómo? Autosuficiencia. Casi, parece. Pero el nombre teológico, ahí va la palabra dominguera teológica del día de hoy, es aceidad. Es la aceidad divina. Es decir, Dios no tiene dependencia ni necesidad de nada ni de nadie para su autoexistencia. Esa es la propiedad de aceidad. Bueno, Maimónides dice, para ser judío debes creer en esto acerca de Dios. Y nosotros lo afirmamos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Principio número 2. El segundo principio se centra en la unidad de Dios, que Dios es uno. ¿Creemos nosotros en 3 dioses? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿2 creen que sí? ¿O no? Ah, que no, ok. Entonces, creemos en una Trinidad, que a la vez estos 3 personas son un solo Dios, una sola sustancia. Hemos visto la Trinidad con anterioridad, lo vimos más profundamente cuando vimos la clase de ¿por qué no soy testigo de Jehová? La tercera parte la dedicamos a eso. Si quieren repasar la justificación bíblica de la Trinidad, pueden volver a ese estudio. Y lo justificamos bíblicamente con Santiago 2.19, 1 de Timoteo 2.5, otros pasajes por ahí. Entonces, ¿esto lo podemos afirmar nosotros sin problema? ¿Alguien tiene objeción? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Una preguntita rápida. Ajá, sí. Porque me quedé con la espinita. Ajá. En el latín, aceidad es sin ser. Ahora, ¿en qué idioma estás No, usando es la palabra? AC. Ok. Aceidad viene de... Ajá. Sí, pero al poner el prefijo, el A es sin. ¿Sí me explico? Sí. O sea, me quedé... Bueno, ¿de dónde sale la palabra? Es más Bueno, fácil. viene del latín AC, que quiere decir existencia. Ok, correcto. Ok, es todo. Sí, Nada sí. más. Me quedé en el... Sí, AC, y de ahí viene la palabra aceidad. O sea, no como prefijo. No quiere decir A, no, Ah, sí, es sí. una sola palabra. Ok. Sería Aceite. etimológico, ¿no? En un Sí, momento dado. la Es raíz latín. latina etimológica. Ajá. Ok, correcto. Es todo. Gracias.
Principio número 3. Dios es espíritu y no carne. Dios no está sujeto a las cosas que afectan a los cuerpos, como el movimiento o la fatiga. Cuando la Biblia habla de Dios en términos físicos, es decir, cuando dice la mano de Dios se extendió o los ojos de Dios ven toda la tierra. Bueno, aquí Maimónides dice esto es una metáfora y nosotros lo reconocemos que Dios utiliza antropomorfismos, que es decir, utiliza figuras humanas para referirse a acciones o a propiedades de Dios, propiedades divinas. Está usando, dice Maimónides, el lenguaje de las personas, es decir, el lenguaje cotidiano, el lenguaje normal que utilizamos todos los días. ¿Está claro esto? Sí. Y veíamos la justificación bíblica también en Juan, en Filipenses 2:5. Principio número 4, hasta aquí llegamos la vez pasada. Dice que, este principio dice, Dios es primordial, lo que significa que Él es absoluto y que nada o nadie existía antes que Él. ¿Han oído a veces la objeción de los amigos ateos que dicen, bueno, si Dios lo creó todo, entonces ¿de dónde salió Dios? Bueno, eso hasta mi hija lo puede responder, ¿verdad? ¿De dónde salió Dios, Juliet? ¿Cómo? Siempre ha estado ahí. Dios no salió de ningún lado. El universo sí tuvo un inicio, pero Dios no salió de ninguna parte. No tenemos que asumir una regresión infinita de dioses como lo tienen que hacer, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que Dios descendió de otros dioses, o los gnósticos en el siglo I, que decían que un dios y una diosa se juntaron, tuvieron dos diositos y luego estos diositos se rebelaron, empezaron a cansarse de hacer trabajos en la tierra y dijeron, creámoslos a los humanos para que ellos trabajen. No, esa no es la idea cristiana ni la idea judía. La idea cristiana es que Dios no necesita de nada y no vino de ningún lugar. Siempre ha existido. Existe desde siempre. Y justificamos esto con primera de Juan 1:1 y 2. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Muy claramente en Colosenses 1:17 también. Entonces entramos aquí al material nuevo. Si estaba dormido hasta ahorita, ok, ya puede despertar. Este es el momento de seguir con nuestro estudio. Y por cierto, vamos a ver varias profecías. Voy a tratar de llegar hasta el 13. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. Yo creo que sí. Pero vamos a ver si llegamos. Principio número 5, para ver si tú eres judío o no. Según Maimónides dice, este es el principio que solo Dios es digno de adoración, de adulación, exaltación y obediencia a sus mandamientos. Uno no debe adorar a ningún ser menor, por ejemplo, ángeles, estrellas, esferas celestiales, los elementos y cualquier otra cosa creada. ¿Quién está de acuerdo con esto? Casi todos. Los demás no. Están distraídos por ahí. Está bien. Yo estoy de acuerdo con esto. ¿Lo podemos justificar bíblicamente? Bueno, hay un pasaje muy claro. Creo que este no viene en la lección, pero lo quise agregar como un ejemplo muy claro. Cuando en el libro de Apocalipsis a Juan se le están revelando todas estas cosas, Juan llega un momento en que queda anonadado de lo que está viendo y le está revelando todo esto a un ángel. Y en un momento de debilidad, lo que hace Juan es increíble. Agarra y se pone de rodillas y se pone a adorar al ángel. ¿Y qué fue lo que pasó? Apocalipsis 19:10 viene la respuesta de lo que sucede. Y dice, yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle al ángel. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a
Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Interesante. Pero vean el contraejemplo. Cuando a Jesús le adoran, Jesús dice, no me adoren. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Jesús no conocía el judaísmo que dice adora a Dios nada más? ¿Sí? El Shema dice hay un solo Dios. Él es el único digno de adoración. Sin embargo, cuando a Jesús se le adora, Él no dice, no, yo soy consiervo tuyo, no, levántate. Jesús lo acepta porque le era digno recibir esa adoración. Paréntesis ahí teológico. Entonces hay otros pasajes, no es el único, pero ¿podemos estar de acuerdo con este principio? Yo estoy de acuerdo, creo que podemos estar de acuerdo en esto. Principio número 6, que hay profecía. ¿Creemos que hay profecías o no? 2 creen que hay profecías, ok. ¿Los demás? Sí. Todos, despierten, hermanos. Sí. Se vale participar. Hay profecía. Sí, hay profecía. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, podemos ver Romanos 3, 1 y 2. Si tienen sus Biblias, lo tenemos por ahí. ¿Qué dice Romanos 3, 1 y 2? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Está hablando, Pablo está escribiéndole a los romanos y está hablando del judaísmo y del cristianismo y de la ley. Ese es el tema central de Romanos, la justificación por fe sin las obras de la ley. Es el resumen de todo el libro de Romanos. ¿Y qué dice Pablo en el capítulo 3? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Se refiere al judaísmo. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y dice también que le fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Qué es un oráculo? Son profecías. Es una profecía. Joel 2:28 dice también, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando de profecía. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo que existe profecía? Mucho de Apocalipsis es profético. Si vemos el libro de Isaías, Jeremías, mucha literatura profética, apocalíptica que tenemos ahí. Aquí podemos estar de acuerdo también con Don Maimónides. Número 7, la profecía de Moisés, nuestro maestro, es decir, que debemos creer que él es el padre de todos los profetas que le precedieron o sucedieron. Todos los profetas son de menor categoría. A ver, ¿están de acuerdo con esto? Algunos están así como que... ¿Hay algún profeta de mayor categoría que Moisés? No, sí, bueno, ahí te va. A ver, ahí va. Yo creo que sí. David. Teológicamente se dividen en profetas mayores y profetas menores, es decir, Isaías, Jeremías, Moisés, pero aquí, ya en grado, pero Moisés fue el primero. Pero aquí estamos hablando de todos los profetas, incluyendo el Nuevo Testamento. Sí. Juan el Bautista. Sí, es Juan. Interesante, pero Jesús dice, como este no ha habido otro. Así es. Ok, bueno, yo creo que aquí podemos estar de acuerdo hasta cierto punto con Maimónides, pero yo más bien me refiero a Jesús. Porque Jesús fue profeta también. Y fue el más grande de ellos. Pero yo pondría a Jesús dentro de otra categoría, dentro de la categoría divina. Porque Jesús no era nada más un profeta, sino que era Dios mismo. Entonces, aquí estamos de acuerdo con Maimónides, pero creo que Maimónides se quedó corto y hay que suplementar lo que dijo, pero en general podemos estar de acuerdo. Vamos a justificar esto un poco. Por ejemplo, dice Juan 1:17, si pueden
seguirlo los que les guste seguir. Juan 1:17 dice, pues por la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vivieron por medio de Jesucristo. No nos vamos a meter mucho, quisiera luego hacer un estudio nada más centrándome en la relación entre el cristiano de hoy y la ley. A ver, si alguien quiere aventarse un doctorado en eso, lo pueden hacer porque hay material de sobra. Cuando yo vi este tema en la maestría, el profesor nos dijo, estas son las 3 principales posiciones en cuanto a esto. No quiero ni siquiera que se metan a discutir otra porque eso es tema de tesis doctoral. Ni traten de inventarle, ya todo está estudiado en cuanto a esto. No creo que ustedes con su pequeña maestría vayan a superar a los grandes doctores de teología. De ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, saqué A, pero me limité al tema. Es un tema muy, muy amplio. Pero lo que sí queda claro es que la ley fue, como dice Pablo en Gálatas, como una nodriza, como una persona que cuida a niños chiquitos. Y que una vez que ese niño llega a cierta edad y a cierta madurez, la nana ya no es necesaria. ¿Quiere decir que fue inútil? No, tuvo una utilidad muy importante, pero obviamente nosotros no vamos con nuestra nana de lado. Bueno, por lo menos asumo que no, son sus esposas o algo. Pero la ley fue, la ley nos dio el problema, nos habla del carácter de Dios, pero la solución no la da Cristo. Sí, Ricardo. Muy rápido, dijiste muy bien, profeta divino, pero también en la unidad de la iglesia, en uno de los concilios dicen 100% hombre, 100% Dios. En la porción 100% hombre también cabe el ser el profeta mayor. Claro. Nada más es una pequeña forma de verlo. Sí, muy de acuerdo contigo en eso, Ricardo. Podemos verlo así también. ¿Qué dice Juan 14:10? Por ejemplo, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Dice Jesús, y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Muy claro ahí. Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Y esto, a ver, los mismos judíos dicen que esto es un pasaje mesiánico. No lo estamos sacando de su contexto. Los mismos judíos dicen, esto es un pasaje mesiánico. ¿Qué más tenemos por ahí? Principio número 8. ¿Podemos estar de acuerdo con esto? Veamos. Dice, la Torah es del cielo. ¿Qué es la Torah? O la Torah. El Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, debemos creer que la Torah que tenemos actualmente y que recibimos a través de Moisés, nuestro maestro, es enteramente de Dios. ¿Creemos eso? ¿Creemos que la Torah vino de Dios? También lo creemos. El mismo Jesús lo afirma. Por ejemplo, si vemos por ahí Mateo 8:2 dice, un hombre, vamos a ver desde el 1, dice, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña y lo siguieron grandes multitudes, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló ante él. Le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Le dijo. Jesús extendió su mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Y le dijo Jesús, mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. ¿Qué le dice? Ve y sigue la ley.
para testimonio de los demás. Entonces, el mismo Jesús afirma esto. Cuando en Marcos 7 empieza Jesús a hablar de los deberes de los padres con los hijos, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿De qué está hablando? Está hablando del Antiguo Testamento. Porque Moisés dijo, fíjense, Jesús citando a Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Está citando la ley levítica, Jesús, del honor que se le deben a los padres. ¿Qué más? Podemos afirmar entonces ¿Podemos afirmar este principio número 8? ¿También? Sí. Uy, ya somos como 3/4 judíos. A ver dónde acaba esto. Dice, principio número 9, la autenticidad de la Torah, esto es, que la Torah de Moisés fue transcrita por el Creador, que Él sea bendecido y no de alguien más. Obviamente esto lo podemos creer también. Romanos 3, 1 y 2 dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? Ya lo leímos. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En el tiempo de Pablo, cuando está hablando, cuando se está refiriendo a la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Están conmigo? Sí. Ok. Principio número 10. Faltan 4. Principio número 10. Que Dios Altísimo conoce los hechos de los seres humanos y no desvía su atención de ellos. ¿Qué atributo es este? Omnisciencia. Omnisciencia, claro, omnisciencia. Dios lo sabe todo. Ahora, veamos este atributo de omnisciencia en Jesús. Mateo 12, 25 dice esto: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué estaba Jesús diciéndoles? Yo sé lo que están pensando. Y hay varios pasajes y varios ejemplos donde Jesús sabe los pensamientos de la gente. ¿Se acuerdan que cuando Jesús está predicando en una casa, y en esta casa llegan 4 amigos con un amigo paralítico y que lo bajan del techo? ¿Sí? Jesús dice: bueno, te perdono tus pecados te son perdonados. ¿Qué empieza a hacer la gente? Empieza a cavilar en sus corazones, es lo que dice la Escritura. Empiezan a pensar y decir: bueno, ¿quién es este tipo para perdonar pecados? Y Jesús dice, sabiendo Jesús lo que pensaban en sus corazones, les dice: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda y vete a tu casa. Y el hombre agarra y se levanta y se va a su casa. Es uno de mis pasajes favoritos ese, por cierto, porque muestra la divinidad de Jesús y el poder de Jesús y su omnisciencia y su poder de salvar, y recibe también adoración. Impresionante pasaje. Entonces, ¿podemos afirmar esto también? ¿Que Dios lo sabe todo? De acuerdo también. Romanos 8 también dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Tremendo. Dios sabe lo que pensamos con anticipación. Principio número 11. Principio 11 dice que Dios Altísimo da recompensa a aquel que cumple los mandamientos de la Torá y castiga a los que transgreden sus prohibiciones. ¿Es cierto esto o no? ¿Sí? ¿Quién puede cumplir los mandamientos de la Torá? Ahí está la cuestión, ¿no?
que el judío piensa que se puede, de alguna forma, de alguna forma hay una dimensión judía en la que cuando, si uno cumple la ley, se hace merecedor de la gracia de Dios. Y esto es cierto. A ver, si ustedes y yo pudiéramos cumplir la ley, ¿necesitaríamos de un Salvador? No. No necesitaríamos de un Redentor, de un Salvador. Por eso decíamos, la ley es la que nos... A ver, la ley nos pone el problema más serio. Y Jesús aún lo hizo más difícil, porque cuando Jesús estuvo con los maestros de la ley, les dice, ustedes escucharon que fue dicho, ¿en dónde? En la ley mosaica, o Moisés dijo esto, mas yo les digo esto. Dice Moisés dijo, no adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que vea una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús lo complicó, agudizó el problema más. Y ¿saben qué hizo Jesús? Fue apuntar a la corrupción del corazón humano y a la necesidad de algo más por fuera de la ley. Porque él lo que odiaba, Jesús lo que odiaba era la apariencia externa de piedad, cuando que por dentro estaban podridos. Sí, muy rápido, porque si no, no terminamos, okay, llegamos al 12 y nos... Nomás para ampliar. Jesús vino a cumplir la ley, no vino a borrarla, pero vino a darle perfeccionamiento. Y tanto tú como yo y todos sabemos que perfeccionó la ley al cambiar precisamente la ley mosaica sobre el castigo sobre el adulterio. Bueno, yo no diría que lo cambió, sino que lo extendió y lo agudizó, sí, lo amplificó. Es decir, le puso una lupa y les dijo, este no es nada más un problema externo de apariencia, es un problema interno de su corazón, y por eso les es necesario nacer de nuevo. Y el problema es que la gente siempre ha tratado de externalizar el problema y de decir, bueno, es que es un problema de apariencia. No, Jesús les dice, es un problema de adentro, es un problema del corazón. Se escucha bien, pero difiero, porque simplemente quitó el castigo. O sea, una cosa es que la ley decía, te queman o te matan o te la pidan. Bueno, como he dicho, se vale estar en desacuerdo. Sí, se vale estar en desacuerdo, pero ahorita no nos vamos a meter a la cuestión de la ley y de la... pero se vale estar en desacuerdo. Es lo bonito de esto. Gálatas 6:7, por ejemplo, no os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es el principio de la ley. La regla de oro. Es la regla de oro también. Romanos 2. Aquí vienen las malas noticias. Dice Romanos 2:6. El cual pagará, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, pero que obedecen la injusticia. Y finalmente, como decimos para cerrar con broche de oro, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Yo no lo dije, hermano. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces cuando tengo amigos ateos y conversamos de este tipo de pasajes, dice, bueno, es que la Biblia odia al ser humano. No, le digo, la Biblia conoce al ser humano. Y lo hemos demostrado porque el siglo XX, no sé si nos da dimensión este dato, pero en el siglo XX el ser humano eliminó a más seres humanos que en todos los siglos anteriores juntos. A ver, ¿les cae el dato, hermanos? En el siglo XX el ser humano eliminó a más seres humanos que en todos los siglos anteriores juntos. Nada más entre Stalin, Hitler, Pol Pot
Mao Tse. Mao Tse. Con esos 4 llegamos a más de 100 millones. Pero no le creemos a Dios cuando decimos, C.S. Lewis decía, cuando decimos que el ser humano es malo, no nos entra en la cabeza. Pero cuando entendemos esta dimensión, cuando realmente reflexionamos en lo que el ser humano ha hecho y lo que es, entonces la ira de Dios ya no parece algo indeseable, parece simplemente un mero corolario de la bondad, derivado de la bondad de Dios. Pero hay buenas noticias, no se pongan tristes. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia de Dios viene a través de Cristo, pero tengamos cuidado en no decir, no, es que yo soy lo suficientemente bueno, como dice la canción, qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero, yo puedo hacerlo, yo bajo mis propios méritos puedo llegar a cumplir la ley. Dice, no, si tú crees esto, dice Pablo en Gálatas, entonces por demás murió Cristo. El sacrificio de Cristo fue en vano. No cometamos este error. Principio 11, de acuerdo con Maimónides, con Moisés Maimónides, ¿sí? Nada más Margarita está de acuerdo. Estamos de acuerdo. Principio 12, penúltimo, el Mesías. Aquí me voy a ir muy rápido, pero todo el material está en su lección. No tienen que apuntarlo, si me brinco, no se preocupen. ¿Creemos en el Mesías? Sí, Amén. ¿Qué quiere decir esto? Veamos lo que quería decir Maimónides con el Mesías. Dice, los días mesiánicos, esto es, creer y confiar en que el Mesías vendrá pronto. Es un requisito para ser judío, creer que el Mesías vendrá pronto. Hay que creer que tendrá rango superior y honor sobre cualquier otro rey que haya gobernado. Uno debe exaltar y amar y orar por él, de acuerdo con lo que profetizaron todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías. Este principio implica la creencia de que cada rey de Israel, incluyendo el Mesías, debe ser de la casta de David y de la línea de Salomón. ¿Creemos esto? Veamos si Jesús cumple con estos requisitos. ¿Les parece? Relámpago, ahí va. Profecía mesiánica de un lado y del otro el cumplimiento en la vida de Cristo. Primero, que el Mesías sería descendiente de David, como fue señalado por Maimónides, y también en el Antiguo Testamento. Esto viene en Samuel 7, 12, y se cumple en Mateo 1:1. Toda la genealogía de Jesucristo, de David, el hijo de Abraham, viene. Pueden ver ustedes toda la genealogía de Jesús en Mateo, no solo en Mateo, ¿en qué otro libro? Lucas. Vienen 2 lugares en la Escritura. ¿Qué más? Ahí viene su linaje, es decir, su descendencia, de dónde viene su origen de Jesús. En su linaje Jesús era el Mesías. El Mesías nacería en Belén. ¿Dónde viene esto profetizado? Viene en Miqueas 5:2 y viene cumplido también en Mateo 2:15. Después que nació Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Preguntaron, y van y encuentran a Jesús, ciertamente. ¿Qué habla de esto? De su nacimiento profético, está aquí cumplido. ¿Qué más? El Mesías nacería de una virgen, por eso el Señor mismo le dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esto está en Isaías 7:14. ¿Dónde se cumple esto? En Mateo 1:22. El Mesías nació de una virgen. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Quién? Isaías.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, lo llamará Emmanuel. Ahí cita el pasaje, de hecho, Mateo, de Isaías. Este es el cumplimiento del nacimiento virginal del Mesías, de Jesús. Se cumple ahí. El Mesías realizará sanidades. ¿Se cumple esto? Cabalmente, muchos pasajes. Mateo 11 dice, le respondió Jesús, vayan y cuenten a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Se cumple cabalmente esto? Dios, Jesús como el Mesías, como en su ministerio de sanación, se cumple también. Siguiente es el Mesías, sería parecido al Cordero de la Pascua, masculino, sin mancha y sacrificado con su sangre, encubriendo los postes de las puertas para que la gente encontrara liberación del castigo a la tierra prometida. Esto viene en Éxodo 12, es un pasaje profético, viene en dos partes, lo podemos ver. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo, ¿he aquí quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que venía profetizado. Y en 1 Corintios 5:7 dice, desháganse de esa vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro, ¿qué? Cordero pascual ya ha sido sacrificado. Cumplimiento, profecía, cumplimiento de su papel de sacrificio, cumplido en la profecía. ¿Cuál otro? Que resucitaría, está en el Salmo 16 y en otros pasajes también. En Hechos 13 dice esto. Por eso dicen en otro pasaje, no permitas que el fin de tus santos sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Jesús está vivo. Su cuerpo nunca vio esta corrupción, y lo profetiza el Salmo 16. La resurrección está avalada como profecía y cumplida en el Nuevo Testamento. El Mesías sería llamado Gran Consejero y Dios fuerte, y su reino no tendrá fin. Viene en Lucas 1:32. Él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Cumplimiento de su divinidad, de su título como rey, viene cumplido ahí también en la Escritura. Así que tenemos aquí, finalmente el Mesías muestra un nuevo pacto. Eso es lo que hace Jesús, nos da un nuevo pacto. El pacto anterior queda abrogado y el nuevo pacto queda vigente. Es como cuando hacemos un contrato, ¿sí? Ponemos el contrato anterior en pausa, se cancela, y el nuevo pacto es lo que entra en vigencia. Y es lo mismo que dijo Jesús. De hecho, Hebreos 9:15 lo aclara. Dice, por esto, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque ¿qué hace el primer pacto? Nos muestra el problema, nos muestra la justicia de Dios, nos muestra la pureza de Dios, el carácter de Dios. Todas estas cosas tienen validez y una gran importancia, pero también nos señalan un problema. No podemos cumplirla nosotros. Por eso necesitábamos de un nuevo pacto, un nuevo contrato. En cuanto a la relación con Dios, cómo Jesús cambia nuestra relación con Dios, se cumple también. Así que tenemos todos estos cumplimientos en cuanto al linaje, nacimiento de una virgen, tenemos el ministerio de Jesús,
sus sanaciones, el papel sacrificial, su resurrección de entre los muertos, sus títulos de divinidad, cómo Él cambia la relación de nosotros con Dios. Todo esto viene profetizado. Así que, ¿creemos en el Mesías? Punto 2 se queda ratificado. ¿De acuerdo? Ya somos como 80 y más del 80% judíos. Más del 90. ¿Qué tal este 13? Principio 13. Resurrección de entre los muertos. ¿Maimónides era saduceo? No, porque si Maimónides hubiera sido saduceo, no creería en la resurrección. Pero Maimónides dice, si quieres ser judío genuino, debes creer en la resurrección. Y estoy de acuerdo, vamos a hablar ahorita en los puntos para casa de este pasaje porque quiero terminar con él. Así que, bajo estos principios, estos 13 principios, ¿ustedes y yo somos judíos? Interesante. 70% yo todavía. Interesante. Cuando terminemos esta serie voy a hacer unas conclusiones todavía la próxima clase acerca de esto. Pero les adelanto que cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús rumbo a Damasco, Pablo no dijo, ok, aquí se acaba mi judaísmo, esto es una cosa nueva y aquí sigue el cristianismo. Rechazo y repudio todo lo que aprendí, aquí es una cosa nueva. Pablo no hizo eso. Pablo pensaba que lo que estaba haciendo era genuinamente una labor a favor de Dios, pero se da cuenta después que no puede cumplir la ley. Tiene el encuentro con Jesús, Dios le manda a Ananías para que lo guíe, y entonces Pablo mismo se da cuenta de su condición y dice, este judaísmo que yo tengo es un preludio para y Cristo no es algo radicalmente diferente al judaísmo, sino que es la continuación del judaísmo. Entonces yo diría que el judío moderno el día de hoy tiene un cristianismo incompleto. ¿Sí? Nosotros somos judíos que hemos crecido más allá del judaísmo hacia el cristianismo, pero el judío se ha quedado atorado. Las creencias que tienen acerca de Dios son correctas pero incompletas. Esa es la cuestión. Entonces vamos a profundizar más de esto. La próxima clase concluimos y empezamos una nueva serie que se llamará Pablo, su vida y enseñanzas. Vamos a recorrer la vida de Pablo y lo vamos a hacer cronológicamente. Vamos a ver la escritura de las cartas de Pablo y vamos a analizarla, pero la vamos a ver en su contexto histórico y lo vamos a ver de manera cronológica. Vamos a recorrer la vida de Pablo en esta serie. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Ajá. No queda claro en lo último, lo antes de esto, de que el judío cree en la resurrección de los muertos, porque sí, hasta donde conozco, ¿verdad? Ellos no creyeron en que Jesús se levantó de los muertos. Sí. Para ellos hasta ahí quedó la historia, o sea, ellos siguen esperando la venida del Mesías. Nosotros ya. Si te quieres meter, hermana, en esta pregunta, hay un libro de un teólogo muy muy bueno que se llama N.T. Wright, y escribió un libro de la resurrección de este grueso, donde contesta tu pregunta, pero te lo voy a resumir. ¿Sí? Por favor. Dice N.T. Wright. No la asuste antes. No la asuste, no, yo se lo voy a resumir ahorita. Pero N.T. Wright, cuando vino, estuvo aquí hace menos de un año y habló de su libro y dice que se lo dio a su papá para que lo leyera, para que se lo criticara. Y lo que hace N.T. Wright es
si son no sé cuántos capítulos sean, pero muchos capítulos para hacer el argumento de que la resurrección en el contexto histórico de diferentes culturas, incluyendo el judaísmo, era algo radicalmente a lo que creyeron los primeros cristianos. El judío no cree. Nunca creyó en que Cristo resucitó. Sí, y no creen precisamente porque ellos no pensaban que el Mesías iba a resucitar. Ellos creían en una resurrección final de todos los muertos, que Dios resucitaría a todos los muertos en un evento global. No que el Mesías individualmente iba a resucitar y después vendría una resurrección de todos los demás. Por eso el cristianismo es completamente diferente a lo que creían no solo los judíos, sino los romanos y todas las culturas de alrededor. Por eso N.T. Wright pasa todo el libro, hasta el último capítulo, todo el libro se dedica a explicar y a investigar qué es lo que creían otras culturas en cuanto a resurrección y por qué ese tipo de resurrección no aplica absolutamente nada a lo que era el cristianismo, y ni siquiera se prestó el cristianismo de estas creencias. Por eso su papá, cuando le dice, bueno, papá, terminaste el libro, ¿qué te pareció? Dice, disfruté mucho el último capítulo. Pero el cristianismo, la resurrección en el contexto del cristianismo es algo totalmente fuera de serie comparado con lo que creían los demás pueblos, incluyendo el pueblo judío. Para el pueblo judío, por eso dice Pablo que la resurrección es locura para los judíos, porque ellos no creían que un Mesías se resucitaría de entre los muertos. Esa es la respuesta corta. En eso entonces diferimos completamente del judaísmo, porque se quedaron en este mismo capítulo de los sí. evangelios, donde ellos más bien dijeron que los que estaban diciendo que el Señor había resucitado, que a todos esos los capturaran. Sí. Por eso los discípulos no entendieron qué pasó, porque no estaban esperando una resurrección de Jesús. Y muchos mesías ya habían venido. O sea, a ver, tenemos registro de muchos otros mesías que vinieron y mueren, y el movimiento muere con ellos. Aquí el candidato más, a ver, si hubiera habido un candidato ideal para seguir con la antorcha del cristianismo, habría sido Santiago, que era hermano de Jesús, y para aquel tiempo se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Pero no sucede así, sino que hay un movimiento de dentro del cristianismo donde prácticamente todos los discípulos están dispuestos a sufrir, y muchos de ellos murieron por esa creencia de que Jesús había resucitado. Por eso es que el cristianismo crece como crece, no porque había ya un mito que se empezó a propagar. Se propaga porque estas personas vieron a Jesús, dieron testimonio y dijeron, estoy dispuesto a sufrir y a morir por esto, y muchos así lo hicieron. Disculpen, ya no nos da tiempo porque si no, no llegamos. Disculpen. Puntos para casa. Romanos 2, 6, 8 dice, el cual pagará, esta es la mala noticia, pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra, e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estas son las malas noticias. C.S. Lewis decía, no podemos entender, a ver, el cristianismo no puede empezar con las buenas noticias si no entiendes primero las malas noticias. No va a tener sentido. Romanos 3:21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esa es la justicia. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Aparte de la ley. Y Pablo dice, porque por las obras de la ley, ¿cuántos serán justificados? ¿Cuántos? Nadie. Dice que nadie será justificado por las obras de la ley.
Estas son buenas noticias. Y finalmente, que este versículo me lo pasé, pero es uno de mis pasajes favoritos del Nuevo Testamento. Juan 11:25. Estas son palabras gloriosas, dijo. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me encanta este pasaje porque personifica el carácter de quién era Jesús y de lo que hizo por nosotros. Jesús no tuvo otro propósito en venir a esta tierra que morir, dar su vida y resucitar para darnos vida a nosotros. No lo hizo por otra cosa. Lo hizo por ti y por mí. Dice, para que el que, aunque estés muerto, vivas. Aunque estés muerto, vivas. ¿Les parece que son buenas noticias eso? ¿Les parece que es una buena noticia como para levantarnos y dar gracias a Dios por eso? Pues ¿por qué no lo hacemos en esta mañana?